Hola, espero estén todos bien. Vamos a continuar con la letra refleja T. Ya vimos el eje, que nos indicaba la afirmación personal, la base, que hace contacto con la zona media, y la barra o travesaño o tilde. Ya vimos algunas características de las barras, pero primero vamos a recordar y advertir que el valor grafológico, tanto de las letras reflejas como de los gestos tipo, queda condicionado al conjunto de los signos que presenta el grafismo en general, pero también a la frecuencia de su repetición dentro del escrito. En grafología, un signo aislado no puede tener ningún valor psicológico seguro si éste no se relaciona y se coteja con el ambiente gráfico en el que se encuentra. Lo que digo siempre, primero hay que ver el aspecto general, esto es una particularidad, entonces las características que tomemos de una letra refleja siempre están condicionadas a lo general. Aquí tenemos la letra T, hoy vamos a ver el largo que tienen las barras de la T. Aquí sería normal, aquí sería pequeño y esta sería larga. ¿Qué se considera como tamaño normal para la barra? La mitad del eje. Eso lo especifica muy bien Augusto Bels, un excelente grafólogo español. Entonces acá vemos que aproximadamente tiene la mitad de lo que sería el eje. Acá mucho menos y acá ya excede el eje también. Entonces, cuando nosotros vemos la barra de la T, también tenemos que ver la variabilidad que hay dentro del escrito, que es lo que tenemos que ver, la frecuencia en que se da, qué es lo que se da más en el escrito, si es la normal, si es la pequeña o si es la larga. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos unas barras que dentro de todo podemos decir que están equilibradas, forman aproximadamente la mitad. Fíjense acá que pareciera que estuviera larga, pero no, es aproximadamente la mitad del eje, así que nosotros tenemos que sacar la proporción. Cuando el tamaño es mediano y el trazo es neto, nos está indicando que hay una voluntad que es fuerte, que hay un equilibrio, que hay una flexibilidad, que la fuerza es moderada y es reflexiva. Hay una tendencia intelectual. Entonces esa persona aprovecha la energía cuando trabaja, tiene buena capacidad de adaptación y se adapta a las exigencias y circunstancias exteriores. Su tenacidad es ponderada. Eso sería cuando el tamaño es normal con respecto a lo que indica el modelo caligráfico de cada país. Si es otro tipo de letra, nosotros vamos a ver primero el tipo caligráfico y después hacemos las comparaciones. Aquí tenemos otras barras de T. Ven que todas son bastante pequeñas. Es decir, cuando el trazo es neto, podemos decir que hay precisión, que hay intensidad de la voluntad, que hay un dominio, una concentración que tiene la persona, pero nosotros siempre relacionamos el largo con la presión que tiene el trazo, porque no es lo mismo que el trazo sea fuerte, que nos está dando una fuerza de voluntad, que el trazo sea débil, que es lo contrario, una debilidad de la voluntad. Entonces, es corta, que puede ser aún más pequeña e incluso, como vimos, puede estar ausente en algunos casos, pero bueno, en este caso son pequeñas y nos representa la persona que no se deja llevar por la impulsividad o por la impaciencia. Su voluntad
es metódica, tiene prudencia, reflexiona también. De acuerdo al ambiente gráfico podemos determinar que haya timidez. Siempre hay que tener en cuenta todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Todo lo que se comprime nos está dando timidez, inhibición, y lo que se expande, más flexibilidad y también impulsividad. Depende cómo se dé. Eso lo vimos en la contención de los trazos, en el aspecto tamaño. Entonces, cuando es corta, también vamos a ver si es centrada, el equilibrio que tiene el eje izquierda-derecha, pero ya le vamos a dar otra interpretación. Acá solamente vemos el tamaño. Claro que va a ser diferente, como dije, si es fino el trazo, porque ya va a haber timidez, prudencia, una reflexión ya excesiva, una voluntad que puede ser débil. Muchas veces se da en los ancianos, cuando es muy corta y débil. Pero bueno, yo les puedo enseñar otros ejemplos de una persona anciana y muy mayor, que lo voy a mostrar ahora al final del video, donde tiene la barra larga, débil también, pero la tiene larga. Entonces, tenemos que ver todas las características generales primero de la escritura para después ir a lo particular. Cuando es muy corta, muy cortita, que casi prácticamente no se ve, falta empuje y decisión para soportar los problemas vitales que tiene la vida, para que su voluntad pueda defenderse. Hay una desconfianza en las propias fuerzas de defender sus intereses y de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Decimos que tiene una autoimagen pobre o autoimagen negativa o de fracaso, donde la persona es muy inhibida, existe una represión y no tiene la suficiente confianza para superar las dificultades con su voluntad. Entonces acá vemos que son cortas, no hace falta explicar mucho en este espacio, es mediana, corta o larga, y así son las interpretaciones también. Y bueno, como dije, hay que sacar porcentajes de la variabilidad. Acá, por ejemplo, en esta última es corta, ya vimos que es una barra alta. Esta es un poquito más larga, pero no llega ni a la mitad igual. Entonces vamos a sacar los porcentajes y observamos lo que predomina. Luego se encuentran las barras largas. También vamos a tener en cuenta si el trazo es débil o si es grueso, ya igual lo voy a explicar. Pero cuando es larga, nos está indicando la impaciencia, la impulsividad, la energía que no es tanta, sino que sobrepasa la impaciencia que tiene porque carece de un dominio nervioso. Por ahí se deja llevar por la ira. Pero vamos a relacionarlo con todos los demás aspectos gráficos. Fíjense que en general son aceradas. Ya en el próximo video voy a explicar acerado y masivo, pero ya lo vimos también en los aspectos generales. Entonces eso nos está dando una impulsividad que exige la inmediatez. Quiero esto y ya, sin esperar. En realidad están mostrando una debilidad de la voluntad, porque hay impulsividad que puede ser fuerte, pero los impulsos están mal regulados. La persona igual es activa, avanza, pero tenemos que ver, como dije, todas las características generales. Se puede dar también una barra que sea excesivamente larga, donde le falta el sentido de la medida, de la responsabilidad, porque es poco previsora. Puede tener energía, tiene energía y la malgasta también, porque es impulsivo, es irreflexivo, es
entusiasta, pero es muy impaciente. Entonces la voluntad es más viva que fuerte. La voluntad débil, que de acuerdo al ambiente gráfico puede ser iracunda. Entonces siempre depende del trazo grueso o el trazo débil. Cuando el trazo es débil, nos indica una escasa resistencia a la imposición de los demás, porque la persona es tímida y tiene una voluntad que se deja dominar fácilmente. Es decir, la vitalidad es poco resistente. El temperamento tiene poca energía y, como dije, se da en los ancianos también, cuando es muy larga y débil, que ahora voy a enseñar el ejemplo. Y cuando se da grueso hay energía, pero en el aspecto negativo puede haber arrebatos violentos. Como siempre, nosotros como en la escritura tenemos aspectos positivos y negativos, un mismo signo no tiene el significado si el ambiente gráfico es armonioso, si tiene un buen relieve, si tiene enlaces originales, si nosotros vemos determinadas características donde el nivel de la escritura es superior. Acá vemos, por ejemplo, que estas barras de T, acá primero arriba dice totalmente. Quiso abarcar 1, 2, 3 T, de la cual a la última no llegó. Y acá dice tanto, abarcó las 2 T. Si bien algunos autores pueden llegar a decir que está simplificando el movimiento porque en vez de hacer 2 barras hace una sola, nos está mostrando también esa impaciencia que tiene la persona y también nos indica que quiere abarcar más de lo que puede abarcar, porque más en el primer caso, miren, quiso abarcar más de lo que podía. Aparte nosotros vemos el ambiente gráfico, acá mucho de positivo no tienen, miren aquí, aparte, acá dice totalmente, esto es una O, acá hizo un bucle, un círculo adentro de la O y hizo determinadas características que no son de un ambiente positivo. Entonces nos vamos a encontrar con muchas características. Claro que estas barra tan larga donde abarca varias T, no lo vamos a encontrar mucho porque tiene que coincidir que la persona tenga que escribir una palabra. Hay algunos grafólogos que les hacen escribir determinada palabra que tiene 2 o 3 T dentro de la palabra, pero no es necesario. Para eso ya vemos si es larga, vemos que hay impulsividad. Acá tenemos otro ejemplo para ver, donde estos trazos horizontales y largos son barras de T. Ya nos está indicando que son exageradamente largos. Esta escritura es una escritura donde podemos analizarlo igual. El eje, acá por ejemplo dice petición. Esta es una P, esta es la T. Fíjense el eje está ocupando la zona media. El eje está muy bajo. La barra está alta, está muy larga, está con una presión, parece importante, termina cerrada. O sea, podemos analizarlo igual, incluso aunque sea letra de imprenta, pero siempre vamos a tener en cuenta el modelo caligráfico. Pero acá hizo una especie de cursiva, está mezclado. Ahora acá el tema es, miren los trazos que hace de la T, donde se maneja por impulsividad. Esta escritura es de una señora, acá dice 94 años. Como puso acá, 94 pirulitos. Bueno, acá la barra de la T, como ven, es bastante larga, pero tenemos que observar que está débil.
es algo normal para esa edad. Aparte, como ya lo enseñé en esta escritura, escribe bastante bien la señora. Igual vemos retoques, lo cual es normal. Vemos sacudidas, que son normales por la edad. Vemos determinadas características como la sinuosidad dentro de los renglones, en las palabras, pero tiene fuerza de voluntad todavía. Las barras de T son altas, le gusta mandar y enfrentar, digamos, las situaciones. Hay una especie de actividad. Bueno, eso se los quería enseñar como medio de ver que podemos analizar la escritura de todas las edades, excepto de los niños. Aquí no estamos analizando a los niños porque merece un capítulo aparte, se estudia en tercer año, grafología infantil, pero en los adultos podemos ver determinadas características de la personalidad, siempre teniendo en cuenta que la voluntad se ve en otros aspectos gráficos, como ser la firmeza del trazo. Entonces no nos olvidemos que siempre tenemos que ver lo general antes que lo particular. Para la clase próxima vamos a seguir con el travesaño. Hasta pronto.